Los sectores que preocupan. En el caso del turismo, además está decir con mucha pena que este sector es y será uno de los más afectados por esta pandemia. Según el premier Vicente Ceballos, la llegada de turistas al Perú se contrajo 53.6% entre enero y mayo. La caída del turismo se calcula en el 2020 en alrededor del 70%. Un impacto brutal. Vamos a conversar precisamente con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, el señor Carlos Canales. Señor Canales, buenas noches, bienvenido. Jaime, gracias por la llamada. No, estamos muy preocupados más bien por la situación porque se habla también de un impacto negativo de más de 3.000 millones de dólares. ¿Escuchó anoche al señor Ceballos referirse a subsidios extraordinarios para los más vulnerables en el sector turismo? ¿Cree que es un salvavidas que ayudará en parte a la contención? Lo has dicho bien, la actividad más grave, en situación más delicada de las actividades productivas, económicas, es el turismo. Las pérdidas a fin de año calculamos de 10.000 millones de dólares en turismo interno, turismo receptivo y aproximadamente unos 800.000 puestos de trabajo. Por eso el día de ayer escuchar al presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República dictar, señalarnos de que hemos sido escuchados, de que ese documento que entregamos el 15 de marzo, que reiteramos el 26 de marzo, que hemos presentado 2 documentos adicionales con el tema del salvataje al turismo en el mes de abril, y hace 3 semanas escuchar a la ministra de Economía que se iban a dictar las leyes a favor específicamente del sector turismo, nos dio ayer un hálito de esperanza de que somos escuchados, de que el trabajo que realizamos con el ministro Vázquez día a día, con los empresarios que están desesperados en provincias porque viven básicamente el ingreso diario y que se ha cortado desde el 15 de marzo y posiblemente no se restablezca hasta el mes de octubre, noviembre, que el turismo interno pueda ser por lo menos un alivio a la economía de las empresas, ha sido esperanzador porque definitivamente necesitamos una ayuda específica. Sabemos que algunos funcionarios del Ministerio de Economía no quieren apoyos específicos para los sectores, pero sinceramente no hay otra cosa que hacer sino que apoyar al sector turismo para evitar justamente la pérdida de empleos, el colapso de miles de empresas, el despido de 800.000 trabajadores, y la verdad que hay desesperación, y esa esperanza que hemos tenido la agradecemos, que hemos sido escuchados. Ojalá que las normas que lleguen pronto, porque normas que salen tarde no sirven, tienen que ser pronto y poder reactivar la actividad turística en los próximos 2 años, que sabemos que nuestra actividad va a estar muy apagada durante mucho tiempo, y vamos a ir saliendo de a pocos, y en los próximos 2 años estaremos retornando de alguna forma a la normalidad. Ahora, qué bueno que el gobierno finalmente ha atendido a un sector tan importante como es el sector turismo. Quizá, recordando cifras, el segundo sector productivo más importante pre-COVID, ciertamente. Ahora, las contenciones desde el gobierno, estos subsidios extraordinarios, ¿cuál sería el mecanismo? Y si se habla concretamente de los más vulnerables en el sector turismo, ¿a quiénes concretamente se están refiriendo? Y algo también importante, ¿de cuánto es el subsidio del que se habla? Mira, estamos hablando que la gente más vulnerable son, en ese orden, los guías, que son empresas unipersonales, que trabajan el día a día, no tienen una excursión, no tienen ingresos y el dinero llevar a sus casas. Los artesanos, más de 200.000 artesanos existen en nuestro país que viven de los productos que confeccionan. ¿200.000 artesanos? Así es, wow. 200.000 artesanos inscritos, formalmente están 80.000 en todos los registros del país, porque hay registros que no cuesta nada inscribirse, y muchas veces eso hace invisible a nuestra actividad. La World Travel Tourism and Council, que es una institución muy importante en el mundo, señala que el turismo en el Perú son 22.000 millones de dólares, estamos hablando de 70.000 millones de soles, pero cuando lo vemos en cuentas bancarizadas, en
en los que tributan, nos reducimos a 11.500 millones de dólares, unos 40.000 millones de soles. Eso significa que tenemos 2 millones de trabajadores, empresarios, emprendedores, independientes dentro del ámbito de la informalidad y que no les va a llegar ninguna ayuda porque no están inscritos, son invisibles. Claro. Y eso es lo que cuando hablamos con el Cusco, cuando hablamos con Cajamarca, con Trujillo, nos reclaman los empresarios por las ayudas. Me dicen, voy al FAE, no me llega, soy agente de viajes, peor porque no tengo un activo para que me presten dinero, me discriminan. Entonces, creo que el anuncio del presidente nos da esperanza para que aquellos artesanos, aquellos guías, agencias de viaje, que hoy día no tienen que vender ni que comprar, porque simplemente no hay, al tener cerradas las fronteras, al no haber tránsito entre las regiones dentro de nuestro propio país, no hay posibilidad de tener comercio. Los restaurantes que han cumplido los protocolos, pero le puedo decir, de los 200.000 restaurantes que hay, que tiene Produce, solamente menos del 1% han podido activarse. Se está trabajando ya rápidamente el protocolo para que pueda haber atención dentro de los restaurantes. Y ahí tenemos que, es complejo, ¿no? Porque cumplir protocolos que son necesarios, absolutamente necesarios, pero cuando no tienes los recursos, porque tienes que invertir 3.000, 5.000, 10.000, dependiendo del tamaño de tu establecimiento, un restaurante pequeño no va a poder subsistir y ahí comienza a generarse un poco esa ansiedad de salir a la calle a buscar un sol para darle de comer a tus hijos. Los restaurantes es un sector importantísimo que generan casi 1 millón de trabajadores dentro del turismo. Las aerolíneas, que ya hemos visto qué ha pasado con Avianca y con LATAM, ¿no? Son ejemplos, igual que el transporte interprovincial, que es parte de nuestro sector muy importante, el 65% se moviliza a través de los buses interprovinciales, y aunque no nos guste, porque mucha gente que no le gusta el tema de casinos y tragamonedas están dentro del rubro del sector turismo, son 100.000 trabajadores formales que les cobran varios impuestos adicionales, el selectivo al consumo, si la máquina funciona o no funciona, igual se paga, y son 100.000 trabajadores que son azafatas, que son camareros, que son los bartenders, todo el personal de esta industria. Somos 1,5 millones formales y 3,5 millones entre formales e informales. Te imaginarás la desesperación cuando no hay visión de la... Sabemos que el aeropuerto posiblemente sea en octubre, noviembre, que pueda abrirse en nuestras fronteras, ¿no? Ahí el mensaje es alentador, pero tenemos mucha fe, somos resilientes. Jaime, tú hace un par de semanas me entrevistaste y teníamos el mismo mensaje, pero felizmente hemos escuchado ayer algo que nos levante el ánimo, que nos da fe, y solamente decir, ¿no?, de que el turismo, que es una industria que no contamina, que ayuda a la gente más necesitada, que es completamente inclusiva y descentralizadora, requiere ser política de Estado, y nosotros estamos trabajando en la Cámara Nacional de Turismo por una ley de desarrollo productivo del turismo. Somos hoy día, sin ayudas, la tercera actividad generadora de divisas para el país. Somos los primeros exportadores de servicios. Sin embargo, nuestro régimen tributario, nuestro régimen laboral o el sistema financiero no tiene ayudas para poder contratar personal en baja, alta temporada, etcétera. No sé, te puedo contar 1000 cosas. Ahora me las va a contar porque tenemos que ir a la pausa, pero estamos muy interesados en el tema turismo, sin lugar a dudas, pero antes el corte y seguimos hablando, y también queremos ir a la fase o a las fases de reactivación económica, porque en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 están, como el sector turismo tiene varios subsectores u otros sectores, están reactivándose de a poco. Lo revisamos luego de la pausa. Ahí teníamos en nuestra plataforma de televisión imágenes de lo que está pasando en los Estados Unidos. También piquetes han atacado las oficinas de la CNN en Atlanta. En fin, Estados Unidos es un caos en este momento. Veremos el desenlace de esta situación, sobre todo desde lo político, ¿no? Porque vienen las elecciones, además, en los Estados Unidos. Señor Carlos Canales, disculpe este paréntesis, teníamos que dar cuenta de esta muy preocupante, inquietante noticia en los Estados Unidos, pero quería ir con usted a las fases de la reactivación. Turismo está en la fase 1, restaurantes, que ya lo dijimos, hoteles categorizados, transporte turístico. Estoy leyendo el documento,
servicios notariales y reciclaje. Bueno, eso no es necesariamente, porque está en el rubro servicios, turismo, pero le he mencionado algunos. ¿Están ya activos esos servicios? Bueno, definitivamente el turismo está fase 1, fase 2, en las 4 fases realmente. La fase 1 es la continuación de la apertura de los hoteles que estaban en cuarentena y que ya se han ido a la regularidad de la atención, incluyendo restaurantes para los huéspedes, el tema de hoteles, de restaurantes que pueden hacer recojo de alimentos en el local y el delivery por por el propio personal. Se ha abierto a que sea el delivery también de terceros por las plataformas. Sí. En el mes y el transporte turístico que no tiene trabajo, que pueda hacer transporte de personal, ¿no? Pero el tema muchas veces decimos, si bien cumplimos los protocolos, abrimos los hoteles, abrimos los restaurantes, obviamente imagínate un hotel de 200, de 100 habitaciones, incluso de 30 habitaciones, un pequeño hostal, no va a tener huéspedes, porque no hay quien se vaya a hospedar, más aún cuando no hay tránsito entre las regiones. Entonces vas a mantener tu local, aprovecharás en pintar, en hacer algunas cosas, pero ¿qué es lo que te va a faltar? Dinero, capital de trabajo para seguir pagando el alquiler, para seguir pagando la luz, el agua, para poder haber mantenido a tus trabajadores, a los pocos que hayas podido asegurarles el salario, ¿no? El tema de la suspensión laboral perfecta no es una medida que a nadie le guste. Mandar a tu gente a su casa sin pagarle un salario por 3 meses es durísimo, ¿no? Entonces creo que estas medidas se vienen dando, pero obviamente la reactivación no se va a dar porque simplemente no hay turistas, no hay pasajeros. Tenemos que ir generando los protocolos. El mes de junio ya hay atención dentro de los restaurantes con acotados, con foros más pequeños. Si antes entraban 100 personas, ahora entrarán 30, 40 por la distancia social. En el tema de el transporte aéreo nacional o los viajes de buses interprovinciales entrarán en julio, posiblemente octubre tengamos abiertos los vuelos internacionales y los casinos, tragamonedas, bares, restaurantes entrarán en el mes de diciembre, noviembre. Eso significa que tú puedes abrir, pero si no vas a tener comensales, ni huéspedes, ni pasajeros, porque simplemente no se va a reactivar. Hemos dado de vacaciones a muchísima gente por las medidas que se pedían desde el Ministerio de Trabajo, y los privados no van a tener vacaciones este año. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer turismo interno o quiénes van a viajar? Por eso es que hemos pedido unas medidas adecuadas, un tema de subsidios laborales al 80% para nuestro sector, hasta 2.500 soles. ¿Eso qué acogida tiene? ¿Ha tenido acogida en el gobierno? Mire, en principio sí, pero luego hubo un mutis que le hablo de 3 semanas donde la ministra de Economía dijo al sector turismo vamos a darle medidas especiales porque es verdad. Ellos son si fuese una empresa textilera, manufacturera, le puedo decir que estaría felices con las medidas que ha dado el gobierno. Tengo crédito, tengo facilidad para acceder al dinero, mi actividad se va a recuperar en 30 días. Es un problema en este momento en los bancos, pues, ¿no? Porque cuando tú pides un crédito, pones como aval tu activo. En este momento no hay activos en el sector turismo, entonces es una paradoja tremenda. Hoteles y restaurantes, transporte pueden tener, pero un agente de viajes o un guía no hay forma. Sus activos son ellos mismos, son las personas. Por eso es que hemos pedido, los plazos no pueden ser, si recién vamos a esperar turistas para Machu Picchu en julio del próximo año, entonces los plazos tienen que darse en la misma forma. Todo ese tipo de cosas hacen que cuando hablamos con gente de los guías me dicen, no me llega a mí el bono solidario, las medidas no llegan a nosotros, el gobierno se ha olvidado, y creemos que el gobierno no se ha olvidado. Pedimos que exista velocidad en la estructuración de estas medidas. Ese para usted es el problema, velocidad. O sea, sí hay intención. Yo creo que sí hay. Mira, te puedo decir, en el contexto internacional, en el foro de presidentes de Cámara de Turismo de toda América Latina, todo el mundo está admirado por las medidas que se han tomado en el Perú, en todos los niveles. Y le puedo señalar que son medidas del primer mundo, pero con una ejecución
pésima. O sea, yo no podía salir con la gente, más fácil era habilitar los comedores populares y a través de la iglesia católica, evangelista, adventistas, lo que sea, una red de distribución de alimentos, y decía, señor, no le voy a dar un bono, pero va a tener asegurada su comida para usted y sus hijos. Voy con mis 5 DNI, con mi balde, recogeré la sopa, recogeré con mi tupper el segundo, y luego podré tener esas bolsas de alimentos que me repartirán. Eso no hacía que no salgamos a las calles a buscarnos el pan de cada día tratando de llevarle un té o un pan a nuestro hijo. La desesperación es la que nos ha jugado. Y hoy día estas medidas, y le puedo asegurar que la contaminación lamentablemente va a ser mucho más alta, se calcula 20.000 fallecidos dentro de 3 meses, ojalá que no sea así, nos equivoquemos todos, ¿no? Pero la pregunta es justamente, no obedecemos. Hay una desobediencia civil porque el tráfico en las zonas periféricas de Lima están congestionados. Todo esto... Hay una combinación de, digamos, poco sentido de colectividad, pero también una fuerte dosis social, ¿no? Y económica respecto a las compensaciones que el gobierno trata de hacer llegar, pero no llegan. Buena voluntad, pero falta ejecutar, y en turismo estamos al borde. Y este mes posiblemente estén 400.000 puestos de trabajo a mayo que se hayan perdido en total, y no queremos llegar a los 800.000. Por eso el día de ayer la esperanza de escuchar las palabras que se escuchaba a nuestro ministro en el Consejo de Ministros, porque sabemos que permanentemente toca ese tema, que la ministra de Trabajo vea que es necesario tener sectores distintos. No se puede medir a todos con la misma vara cuando unos sectores se activan a los 30, 60, 90 días y otros un año para poder activarse. Y no solamente pasa en el Perú, funciona en el mundo, pero los gobiernos, Japón, Alemania, están subsidiando el 50% del turismo interno en sus países para que la economía no afecte a las provincias. Bien. Tenemos que buscar medidas innovadoras, y para eso creo que hay buena voluntad del gobierno, confiamos en el gobierno, tenemos que confiar porque lo último que podemos perder es la esperanza y la fe. Claro que sí. Señor Carlos Canales, presidente de Canatur, muchas gracias por esta entrevista y toda nuestra fuerza, nuestros sentimientos y nuestros deseos, sobre todo, muy sinceros, de una pronta reactivación. Vamos a la pausa. Nos vemos. Un abrazo a la distancia también, Carlos. Pausa y volvemos.